sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que llamamos ¿Cómo me fue hoy? Otra posibilidad junto a todos ustedes a través de las 107 y las 620 del dial. Y como siempre decimos, nosotros tenemos la posibilidad de ver el vaso más lleno que vacío. Y en este caso tenemos una invitada especial, ella es Patricia Bertolotti, quien ha hecho un viaje maravilloso. Y son esos, así como bailes o movimientos de experiencia y emociones a través de mundo que por ahí uno directamente no podría imaginarse. Sí, ¿por qué? Porque ella anduvo por Indochina, el sudeste asiático, y nos va a contar un poquito a ver qué pasó, cómo es, cuáles son las costumbres, cuáles fueron las emociones y con qué se vino ella de aquel lugar. Patricia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carmen, encantada de estar acá con ustedes. Patricia, contanos un poquito a ver cómo se inicia esto, un proyecto de amigas, un proyecto personal, un proyecto, ¿cómo te surgió el deseo de hacer este viaje? Bueno, en realidad Indochina para mí y específicamente Vietnam siempre fue como una asignatura pendiente, ¿no? Porque en mi adolescencia siempre estuvo muy marcada. Nosotros los que tenemos estos años que tenemos, que no vamos a decir cuántos son, hemos vivido muy de cerca todo lo que fue la guerra de Vietnam, la contestación de los finales del año 70, que acá la Argentina llegó en pleno auge de los 70, y fue como algo que nos marcó desde todos los aspectos. A mí personalmente me marcó desde mis lecturas. Yo leía mucho Cortázar, en ese momento era adolescente, estaba en el colegio secundario todavía, influenciada también por una gran profesora que también se fue en este enero, que fue Olga Zamboni, ella también muy amante de Cortázar, nuestra profesora de literatura, que nos daba a leer todos estos textos. Y en la obra de Cortázar, específicamente en Último Round, siempre había una relación casi íntima con la guerra de Vietnam, ¿no? Y bueno, y otras lecturas que tenía en mi casa, como que siempre fue una gran curiosidad. Siempre fue una cosa que con los años se fue yendo, viniendo, uno se dedica a otras cosas. Y hace un tiempo, recorriendo Palermo Soho en Buenos Aires, mirando comercios así de ropa tan divertidos que hay, me meto en uno y encuentro con una ropa fantástica, diferente, rara, y empiezo a indagar con la vendedora, y entonces me empieza a contar que en realidad ese negocio pertenecía a la embajada de Vietnam y que esa ropa eran ropa de los diseñadores vietnamitas, y en el fondo tenía un bar donde se podía comer comida vietnamita, y que después me entero que ahí a ese bar iba Coppola cuando estuvo filmando en la Argentina, iba a desayunar todos los días porque él quedó con una impronta así también de comida, le gusta la comida vietnamita. Así que para mí fue como un gran descubrimiento eso, y a partir de ahí empecé a indagar cómo funcionaba el tema de Vietnam, cómo estaba la situación, si se podía ir. Y eso fue hace más o menos unos 4 o 5 años atrás. Y siempre con ganas de ir, hasta que, bueno, hablando con gente, charlando, surge esta posibilidad de ir con una amiga, que finalmente no pudo ir, mi amiga, porque tuvo un problema familiar grave y se tuvo que quedar, así que yo en la mitad de camino tuve que cambiar mi compañera de viaje. Gracias a Dios mi hermana vino, y fue realmente un viaje muy fantástico, muy hermoso, porque además de ser un viaje de hermanas, mi hermana, la que viajó conmigo, no vive en Misiones, vive en Mendoza, con lo cual nosotros no tenemos una convivencia así diaria de estar en el mismo lugar. Nos vemos una vez al año, 2 veces al año, muy poco tiempo, con lo cual convivir con mi hermana y viajar con esta hermana, y además a lugares tan distintos y que a mí me impactaron tanto en un momento de la vida como fue la adolescencia, la verdad que para mí fue hermosísimo, ¿no? Y como siempre, algunas cosas me impactaron muchísimo, otras fueron también desilusiones, porque uno venía con una ilusión, una carga muy grande, pero todo forma parte del aprendizaje y de este transitar, y en el transitar
confrontarse, ¿no? En esta interpelación permanente que te hace la realidad con tu propia fantasía. Y esto está buenísimo. Así que fue un viaje de descubrimiento también. Sobre todo eso, de autodescubrimiento y de descubrimiento, ¿no? De confrontar lo que uno tiene adentro con lo que finalmente es. ¿Y cuál fue la primera parada que hicieron o cuál fue la primera ciudad donde quedaron? Bueno, nosotros, el viaje estaba planteado, Indochina está conformado por Laos, Camboya y Vietnam, pero también incluye a Tailandia, a pesar de que Tailandia no es considerado Indochina, digamos, ¿no? Así que fuimos primero a Tailandia, a Bangkok. Bangkok queda en el sur de Tailandia, no en el medio de Tailandia, porque después las playas están un poco más al sur, no fuimos a la playa de Tailandia. De Bangkok fuimos al norte, a la frontera con Myanmar, que se llama Triángulo de Oro, porque es la frontera de Myanmar, Laos y Tailandia. Son lugares que uno realmente desconoce. Si yo no hubiese hecho este viaje, te soy sincera, jamás me hubiese planteado los nombres de estas ciudades, ¿no es cierto? Es como que uno va descubriendo un mundo que es muy potente, potentísimo diría yo, que está muy presente en la economía mundial, que está muy presente en nuestra cultura, porque está muy presente en nuestra cultura, a pesar de que nosotros somos occidentales y cristianos, y ellos son orientales, budistas o hinduistas, o en muy pocos casos musulmanes, pero finalmente, y al final del día nos damos cuenta que hay mucha influencia también de la cultura oriental en nuestro día a día acá, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, ese es un mundo desconocido para nosotros, por lo menos para mí. Y bueno, fuimos al norte para contestar tu pregunta, al norte de Tailandia, y de ahí pasamos a Laos. Laos, que además, Carmen, está íntimamente ligado también con la cultura nuestra o con nuestra historia, porque la última corriente inmigratoria que tuvo Misiones fue la corriente de los laosianos. Y yo me acuerdo haber estado en el secundario y nosotros le hacíamos bullying a los laosianos, que estaban en ese momento en el predio del balneario, en el predio que se llamaba en ese momento la Expoferia, no sé si te acuerdas. Y nosotros le hacíamos bullying porque decíamos que los laosianos comían ratas, comían cucarachas y comían perros, lo cual es absolutamente cierto. Y comen hasta el día de hoy. Uno va y en la feria te venden cucarachas, te venden grillos fritos y te venden ese tipo de animales, porque ellos comen eso, forma parte de su cultura, pero no nos daba derecho a nosotros a hacerle bullying. En ese momento, por supuesto, no éramos conscientes de todas estas cosas, ¿no? Pero digo, como para mí también fue un reivindicar una cultura que es muy potente, la cultura laosiana, que es fantástica, que es riquísima, y como nosotros en algún punto, estoy hablando de mí, en mi adolescencia, con mis amigos, nos creíamos como superiores porque ellos comían ratas y nosotros no, ¿no? Y en ese sentido uno reconoce su propia ignorancia por ahí, ¿no? Maravilloso. Patricia Bertolotti nos acompaña en esta noche de cómo me fue hoy, y esto de interactuar con las distintas culturas y sacar esa venda que nos mantiene aislados, que nos mantiene ignorantes y nos hace crueles, como decías vos, ¿no? Pero vamos a seguir charlando más sobre Indochina, este viaje maravilloso, este viaje aparentemente externo, pero en cierta manera tiene que ver con, como decía Patricia, con ella misma, con nuestra cultura, con nuestra comunidad. Patricia, gracias. Gracias, Carmen.